Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En Francia es muy popular el dicho «Les absents ont toujours tort». Los ausentes siempre tienen la culpa. Quizás por eso el festival que Radio Francia dedica a la música contemporánea lleva el nombre de Présence, Presencias. La edición de este año, que va a tener lugar en la Casa de la Radio de París entre el 6 y el 11 de febrero, gira en torno a una de las figuras, uno de los grandes nombres de la música del siglo XX, el compositor neoyorquino Steve Reich. Entrez au cœur du concert. Entre los estrenos mundiales que van a tener lugar en esta edición, encontramos la obra Desert Bloom de nuestro invitado de hoy, el compositor argentino Damián Gorandi. Muy buenas tardes, Damián. Buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Gracias. ¿Qué supone para un joven compositor como tú compartir el programa con una figura como Steve Reich? Y es una oportunidad muy grande. Es una oportunidad muy grande estar en un festival como el Présence y, bueno, que el invitado sea Steve Reich y poder formar parte de uno de los programas, esto es un lujo. La música de Steve Reich es inmediatamente reconocible. Supo ir más allá de esa dicotomía entre tonalidad y atonalidad, ¿no? Y no fue fácil, ¿no?, en los años 60 cuando él empezó. Y yo creo que no habrá sido fácil, sobre todo una propuesta tan distinta de la música contemporánea que por ahí estaba pasando, personal, ¿no? Y en un camino, bueno, de la música americana en ese momento. Había Stockhausen, Pierre Boulez aquí en Francia. Había un cierto sectarismo, ¿no?, también en la música contemporánea en los años 60. O eras de Pierre Boulez o estabas contra. Es posible, no es mi generación, entonces son cosas que por ahí me han contado, se sabe que es así, pero bueno, no puedo verificarlo al 100%. Naturalmente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la provincia de Buenos Aires en 1991 y que vas a estudiar composición en el Conservatorio Alberto Ginastera, allí también. Pero cuéntanos, ¿qué músicas te llevaron a tener ganas de componer tu propia música? Sí, eso es siempre una cuestión porque vengo de familia que no son músicos, ni artistas, ni nadie en mi entorno. Entonces yo creo que sobre todo había una necesidad, yo encontré en la música, tanto yo empecé tocando como intérprete de guitarra clásica y también de jazz, por ejemplo, encontré un espacio donde nadie podía meterse, de alguna manera, ¿no? Era mi lugar donde nadie podía opinar si era bueno o malo lo que se hacía. Entonces siempre lo sentí como un espacio donde habitar muy, muy personal para de alguna manera explorar. Y ya naturalmente, en cuanto empecé a tocar la guitarra, yo empecé a componer, a crear, sin saber exactamente, sin pensar voy a ser compositor, pero ya para mí crear un sonido, encontrar un acorde, me llevaba a intentar hacer mi creación con eso, con el sonido. Aunque tus padres no fueran músicos, imagino que había música en tu casa, ¿no? ¿Qué música escuchabas cuando eras pequeño, por ejemplo? Sí, digamos
que mi papá era muy de escuchar mucha música, muy mezclado de todo. Realmente podría haber tango, podría haber rock. En Argentina hay una presencia de lo que vendría a ser como el rock inglés, pero argentino de alguna manera, que es muy fuerte en toda Latinoamérica. En ese momento era fuerte, entonces también se escuchaba bastante. Y podría haber también música clásica, o que por ahí no era lo más habitual en mi casa. Y sí recuerdo que no sé qué edad tendría yo, si 6 o 7 años, mi padre compró unos parlantes grandes y fue como la novedad. Y fue ese día que me senté a escuchar música y escuché como en buena calidad. Fue como el ritual de escuchar, que por ahí no estaba en mi casa tan así. Y ahí se me despertó algo que hasta el día de hoy no frena. ¿Escuchaste algo más contemporáneo que la música clásica, por ejemplo, en aquella época? ¿Algún Debussy o algún...? Todo eso fue un descubrimiento personal mío, digamos, mientras empecé mis estudios. Claramente cuando escuché, por ejemplo, Debussy o recuerdo Brahms, la Cuarta Sinfonía de Brahms, fue un despertar muy fuerte. Y después con la música propiamente dicha contemporánea, me acuerdo obras que me marcaron mucho de Grisey, o cuando descubrí la música acusmática también. Cuando Brahms estrenó la sinfonía, la primera, incluso las críticas fueron terribles, diciendo que era cacofonía, la gente se levantaba y se marchaba. Los compositores no han tenido la vida fácil, ¿no? Parece que no. Nunca. Bueno. ¿Te ha ocurrido eso a ti, que en un concierto la gente se levante y se vaya? No, nunca me ocurrió. No sé a qué se debe, pero nunca me ocurrió. Hay un respeto quizás mucho mayor, ¿no? Sí, ahora, nunca, no sé, viste, a veces dicen que pasa algo así, es buena señal de que estás batallando con algo, o puede ser también, bueno, en mi caso preferiría que no suceda, pero no sucedió. Como en todos los compositores, imagino que te interesan las últimas tecnologías. La electrónica ha sido tu caballo de batalla, ¿no? Yo creo que eres profesor incluso de música electrónica en Beauvais, aquí en Francia. Tú naciste ya, eres de la generación que nació dentro de la electrónica, ¿no? Y sí, si bien igual siento que cambió mucho en los últimos años, pues me acuerdo de cuando era más chico, todavía el cassette, ¿no? Y grabar las canciones que sonan en la radio para grabar la canción que me gustaba o la música que me gustaba, que ya es electrónico, digamos, sí, parece pero bueno, histórico todo pero eso, claro, ¿no? es muy distinto ahora con internet, digamos, pero sí. Y después la electrónica y todo eso, ese campo es muy importante para mí, porque también desde que empecé la creación, tuve una profesora que fue una influencia muy fuerte para mí, que se llama Elsa Justel, y ella hace solo música electrónica, digamos. Entonces, yo con ella aprendí a componer desde ese lado usando las nuevas tecnologías, y yo ya al mismo tiempo estaba explorando un bagaje con los instrumentos como intérprete y como compositor, y luego fue como una mezcla de las dos cosas, y que hoy día sigue siendo una especie de diálogo entre la experiencia de componer con nuevas tecnologías o, por ejemplo, en este caso para el Festival Presence, que es un ensamble instrumental. Por supuesto. Allí en Argentina vas a estudiar también con un compositor, Jorge Sad, que estuvo con nosotros hace unos años. ¿Qué supuso para ti intercambiar ideas con Jorge Sad? Fue muy importante porque el Conservatorio Alberto Ginastera es una institución a la cual le tengo mucho cariño, pero es un lugar muy pequeño. Donde yo nací no era la capital de Buenos Aires, es lo que es el conurbano, y este conservatorio está en esa zona, o sea, es una institución de segunda o tercera clase para estudiar música allí, y no siempre todos los profesionales que enseñan tienen las mejores aptitudes, o el nivel puede no ser. Y encontrarme a Jorge, que era alguien que estaba continuamente componiendo, con obras también en el exterior, fue un cambio muy importante, digamos. Fue poder pensar en el oficio de compositor como algo real. Por supuesto. Quizás fue el que te estimuló para salir de Argentina. Vas a continuar estudios en Weimar, en el Conservatorio Franz Liszt. Sí. Vas a Estrasburgo también y luego aquí a París. ¿Qué es lo que te motivó para salir de Argentina?
Bueno, sí, sin duda había sea Jorge o Elsa o otras figuras que también me influenciaban en ese momento, esos consejos, ¿no? De intentar emigrar, sobre todo en la música, como que era algo, no sé si necesario, pero importante. Y en un momento en que yo había terminado en este pequeño conservatorio, la pregunta era o me iba a seguir estudiando en la Universidad Nacional de Argentina de Artes o me iba al exterior. Y justo ahí había ganado un premio en Weimar y me habían invitado a hacer una residencia durante 3 meses y bueno, a partir de ahí me quedé. Naturalmente. Sí. Vas a Estrasburgo. La música contemporánea en Estrasburgo tiene una particular importancia, ¿no? Quizás los percusionistas de Estrasburgo son muy conocidos en el mundo entero. Sí, sí. Sí, Estrasburgo fue una experiencia muy, muy motivante para mí porque es una ciudad relativamente pequeña, pero cargada de música increíble, porque además de los ensambles más conocidos como Percusión de Estrasburgo o el Festival Musica, además hay muchísimos ensambles más pequeños que tienen una actividad continua, un nivel muy alto. Es una ciudad muy interesante para la música contemporánea. Una etapa antes de venir a París, Sí. donde vas a hacer un máster con Stefano Gervasoni en el Conservatorio Superior de París. ¿Cómo fue esa venida a París? Bueno, fue importante. Sí fue difícil para mí porque digamos que fueron demasiados cambios en lo personal, ¿no? Yo había estado en Alemania, luego en Estrasburgo, que estaba con mi compañera en ese momento, ¿no? Y fue separarnos porque ella es musicóloga y estaba haciendo un doctorado en Estrasburgo, entonces se quedó en Estrasburgo y yo partí a París, pero bueno, a nivel musical y artístico fue muy importante. Imagino que en París el IRCAM te interesaba también, ¿no? Sí, por supuesto, sí. He visto alguna fotografía tuya en el IRCAM y trabajaste con ellos. Sí, hice el cursus, que en mi segundo año de máster en el Conservatorio Nacional lo hice asociado al cursus. ¿Conocías ya el IRCAM ahí en Buenos Aires? Sí, como nombre sí. Volviendo a la obra que estrenas el Festival Présence, Desert Bloom. Por cierto, ¿qué es el Desert Bloom? Desert Bloom, digamos, es como el desierto floreciendo, ¿no? Paradójico casi, ¿no? Claro, exacto. Es un fenómeno natural que se da, poco frecuente, pero que se da cuando se condensan lluvias por X motivos naturales y bueno, hay como semillas latentes en el suelo del desierto y cuando hay una cantidad de lluvia necesaria, florece por algún periodo del año. Y bueno, cambia radicalmente todo Fantástico, el paisaje, ¿no? Imagino. Pero para ti el desierto encuentras vestigios prehistóricos, pero también como vestigios del futuro, ¿no? De un futuro desgraciadamente no tan lejano, ¿no? Sí. El tiempo se para, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es para ti ese desierto? Claro, porque primero este fenómeno me llamó la atención y desde ahí fue la puerta para entrar al desierto de Atacama, ¿no? Yo siempre para esta obra me basé en el desierto de Atacama, que está en la región de Chile más que nada, pero también hay parte en Bolivia y en Argentina. Y después de estar como explorando todo lo... realmente me fascinó el desierto porque, por ejemplo, se encontraron momias que eran de los pueblos originarios, o son momias más antiguas que las egipcias. Increíble, ¿no? Increíble, como pasado, ¿no? Y como futuro, por ejemplo, está el proyecto ahora que se llama ALMA, que es el proyecto... un proyecto de la NASA, digamos, para investigar las estrellas. Creo que el objetivo es investigar la luz en los puntos más lejanos del universo. Y justamente sucede ahí porque como es el lugar con mayor radiación solar del mundo, de todo el mundo, es el mejor lugar para hacer ese tipo de observaciones. La obra que has compuesto es para un conjunto instrumental, como me decías. ¿Cómo han sido los ensayos? Todavía no comenzamos. No. Pero sí he trabajado con los músicos, haciendo exploración de determinadas técnicas y muy bien, muy bien.
Perfecto. ¿Cuáles son tus proyectos inmediatos después de Presence? Creo que en Moscú tienes un concierto, una de tus obras. Sí, tengo una obra que es justamente la obra que hice cuando estaba en el IRCAM, que es una obra para percusión y usa bastante tecnología, usa unos captores y música electrónica. Se va a tocar de nuevo ahora en el Conservatorio de Moscú en un festival que se llama Biomechanic. Tu música es de nuestros días, es contemporánea, pero también utilizas referencias al folclore, ¿no? O al antiguo folclore de Atacama, ¿no? En tu obra. Sí, sí. No es en todas mis obras, pero por ejemplo en esta obra sí. Y me interesaba un poco ese salto, como hablábamos, de pasado-presente. Entonces intenté ir a buscar a una inspiración de músicas precolombinas, o también a veces algunas armonías, que para mí me gusta cruzarlas ahora con cosas que yo considero actuales o que a mí me inspiran de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay algunos ritmos más del folclore, pero con un comportamiento mecánico, pensando en los radares de este proyecto de la NASA que hay en ese lugar. Por ejemplo, eso es algo que me interesa. Como decíamos, eres profesor de música electrónica en Beauvais, en un conservatorio al norte de París. ¿Cómo son las nuevas generaciones de jóvenes que quieren entrar en el mundo de la música? Bueno, a mí no sé si eso representa a todos, supongo que no, pero puntualmente lo que me pasa es que hay una variedad muy grande, y esto es un desafío como profesor porque hay gente que por ahí tiene una formación musical grande, que conocen a los compositores clásicos y le interesa la nueva tecnología. Y otros que por ahí vienen directamente de experiencias más populares, si se quiere, y de la nueva tecnología. O por ahí tienen mucha información de la nueva tecnología y muy poca musical. Entonces, y que también es interesante. Y bueno, hay esa mezcla como de dos mundos afluyentes, ¿no? Distintas. En el fondo, Steve Reich también venía del jazz y en su música encontramos un poco de todo, ¿no? Ese es quizás el secreto de los grandes compositores, saber mezclar estilos y tendencias. Sí, sin duda. Sí. Bueno, entonces nos damos cita para el sábado 10 de febrero, donde se estrena Desert Bloom, ahí en el Festival Presencias, que estará dedicado, como decíamos, este año al gran compositor neoyorquino Steve Reich. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias, Mucho Jordi, éxito en este estreno mundial. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Stéphane Defossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en el cono urbano de Buenos Aires. También gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras universitarias y públicas de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.